Es un personaje trágico hasta en su origen. Era una princesa fenicia que se ve obligada a huir de allí después de que su hermano, movido por la codicia, mata a su marido Siqueo y a su padre. Llega a las costas de África junto a un grupo de nobles y, gracias a su astucia, consigue las tierras donde posteriormente se fundará Cartago. A partir de aquí nos encontramos con 3 finales para Dido. El que se tiene por históricamente correcto, defendido por teólogos y religiosos, los cuales dicen que la reina muere en Cartago después de vivir una vida célibe, cumpliendo el voto de castidad jurado a su marido Siqueo. Y los 2 finales míticos, el original, el tradicional, que aparece en textos como los triunfos de Petrarca, los cuales pretenden mostrar la elevación del alma a través del amor terrenal, en el cual es el mito en el cual Dido, tras ser obligada a casarse con el rey nativo Yarca, decide suicidarse antes que incumplir el voto de castidad hecho a su difunto marido. Para Petrarca, Dido supone el triunfo de la castidad y la pureza frente al pecado. La segunda de estas versiones, la más conocida y en la que se basarán la mayor parte de las obras posteriores, es el mito creado en la Eneida por Virgilio y que será trabajado posteriormente por Ovidio en las Heroicas. Es el único mito de Dido que incluye a Eneas. En él, el troyano llega a Cartago después de un naufragio. Allí, y con intervención de Venus y Júpiter, Dido se enamora de él. Tras una visita de Marte en la que recuerda su deber de fundar Roma, Eneas decide abandonar a Dido, después de que ésta incumpliera su promesa a Siquio. Dido, avergonzada y desesperada tras haber perdido su honor y su reputación ante su pueblo, se suicida en medio de un arrebato pasional. Esta Dido virgiliana es quizás, junto a Eneas, el personaje más complejo del poema. Sufre a lo largo de los cantos una evolución psicológica y personal extraordinaria. En el relato de Virgilio, el destino trágico de Dido se nos anuncia incluso antes de que ella y Eneas se encuentren por primera vez. A partir de aquí, el futuro y la imagen de la reina de Cartago quedarán unidos al de Eneas. En su primer encuentro con Eneas nos dicen 2 cualidades fundamentales de Dido. La primera es que su belleza se puede equiparar a los dioses, y la segunda es su generosidad, ya que acepta refugiar a los troyanos incluso antes de saber quiénes son. Cuantos más hechos se nos desvelan de la historia de Dido, más rasgos clave de su personalidad se nos muestran. Se destaca su inteligencia que le permitió fundar Cartago y es algo que hace que sea reverenciada por todo aquel que la conozca, además de tratarse de una gobernante querida y respetada por su pueblo, por su carácter razonable y justo, así como por su dureza y valentía, que les había salvado de la muerte en Fenicia. ¿Cómo cambia entonces Dido de ser una persona racional, preocupada por su deber y su honor, a literalmente abandonarlo todo por un hombre? La ruptura total de Dido con su yo anterior a Eneas se produce durante el canto 4. En él, ambos protagonistas discuten sobre amores pasados y la relación llega a un punto clave, en el que a Dido se le presenta una disyuntiva, la de traicionar a su pueblo y a su marido o su amor a Eneas. Sorprendentemente, y con la ayuda de los dioses, elige lo segundo. Ante esto nos queda preguntarnos por qué, cuando, como hemos visto antes, en las versiones anteriores de su historia, Dido prefiere morir antes que traicionar su promesa a Siquio. Hay que tener en cuenta que la Eneida surge como arma política en Roma. No es de extrañar entonces que la obra no deje en muy buen lugar a la primera reina de Cartago. Virgilio concibe al personaje como un infortunio en la historia del héroe, algo que se debe superar, muy al estilo de Circe en la Odisea o de Cleopatra en obras posteriores como puede ser Julio César en Egipto. Estas mujeres actúan como contrapunto al protagonista, representan lo salvaje, lo irracional, algo que contradice los valores romanos, y una vez que el héroe supera la prueba, una vez que el deber y la fides triunfan sobre las pasiones, son desechadas por ellos. Dido es una víctima de la tipificación del papel de la mujer en el mito, las cuales son rechazadas y castigadas por hechos que a menudo tienen más que ver con la intromisión de los dioses que por sus propios deseos. De hecho, es curioso observar que Dante, pese a basarse en la obra de Virgilio y saber que Dido solo abandona su promesa
después de haber sido, en cierto modo, engañada por los dioses que pretendían que Eneas se quedase con ella en Cartago, decide castigarla no por el hecho de suicidarse, sino por el hecho de incumplir su promesa de castidad. Ovidio escribirá las heroicas como una manera de justificar las decisiones desesperadas a las que llegan las mujeres del mito griego, como Ariadna y Menéade, ambas que, al igual que Dido, se ven obligadas a abandonar sus principios por amor. Estas mujeres entran en el círculo que muchos autores han designado como el círculo de las despechadas. Mediante las cartas de estas mujeres a sus amados, Ovidio nos muestra el proceso que les lleva a cometer estos actos terribles. En ellas se van agotando todas las posibilidades y súplicas hacia sus enamorados para que vuelvan con ellas, y ante la negativa de estos, llegan a la última consecuencia. Esta es la manera que tiene Ovidio de racionalizar de alguna manera el tópico de la locura de amor, del cual Dido es una figura cumbre. Es lógica entonces la popularidad de la que goza el mito de amor de Dido, la cual cuenta con una amplia representación en los distintos ámbitos artísticos. Su historia permite y llama a la dramatización extrema. El gusto por la representación del mito grecorromano en el arte occidental es patente. Los tópicos que en ellos aparecen se conservan en siglos posteriores, e historias de amor como la de Dido y Eneas, Apolo y Dafne, o Menéade y Jasón se idealizan. La figura de Dido se trabaja sobre todo en la época barroca, donde los autores de esta época adquieren un renovado interés por la trágica reina de Cartago. En el ámbito poético se la empieza a considerar como la gran abandonada de la historia. Los autores de esta época usarán como ejemplo de soledad y despecho, llegando a crearse numerosos poemas sobre ella, destacando los creados en España por poetas del siglo de oro. Hay que tener también que la forma en la que se nos describe a Dido es con una belleza que iguala a la de los dioses, idea que le resulta muy atractiva plasmar a los pintores de la época. No solo la representan en su papel de enamorada de Eneas, sino también en su papel de gobernante en Cartago. Dido también dejará su huella en la música. En el 1669, el compositor inglés Henry Purcell decide basar una de las primeras obras jamás escritas en este país en el mito de Dido y Eneas. En ella, acercándose quizás más a la versión que nos da Ovidio, decide restarle importancia al tiempo que Dido pasa con Eneas y centrarse en el descenso de ésta a la locura. Dido, al igual que otras compañeras en el mundo de la ópera como pueden ser Carmen, Norma o la propia Cleopatra, forman parte de las historias más habituales en la ópera, donde una mujer, dueña de su destino y que parece tenerlo todo controlado, es castigada por amor, ya sea pasado, presente o futuro. Si bien es cierto que el personaje de Dido ha sufrido muchas injusticias a lo largo de la historia, ya son varios los autores y las autoras que ya desde la Edad Media, como puede ser el libro de Christine de Pizan, La ciudad de las mujeres, reclaman la deformación que se hace de estas mujeres a fin de que encajen en la historia del hombre, y tratando de devolverles la importancia y la dignidad de las que algún día fueron privadas. Cada vez más las personas que denuncian los tópicos irreales y las expectativas inalcanzables de las mujeres, viendo la eliminación de los mismos y la restricción de los personajes femeninos dentro del cine, la televisión y la literatura de manera realista.